Querido Jorge Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, querido Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en tu espacio. Al contrario, un privilegio poder conversar contigo y aparte en caliente con esta noticia de última hora, en menos de 24 horas, era una fuente confiable no solamente para los políticos, sino para algunos periodistas y ahora cadena perpetua se está solicitando por parte de los fiscales de Nueva York al superpolicía del panismo, del calderonato, a Genaro García Luna, Jorge. Así es, estimado. Yo creo que así a bote pronto habría que tener toda la información de lo que señala la fiscalía. Ya hacías alguna referencia. Veremos qué otros detalles van surgiendo, pero a bote pronto, esto nos refleja que la carta de García Luna era un mecanismo que sonaba a patadas de ahogado, una carta basura, desesperada, ante lo que ya se anticipaba. Eso por un lado. Por el otro, no deja de ser bastante grave. Lo que pasa es que a veces en México perdemos la capacidad de asombro porque como ha habido tanta corrupción, sobre todo emanada del régimen neoliberal, no podemos perder de vista que García Luna operó para Felipe Calderón, fue su secretario de seguridad y además el propio Calderón lo estuvo protegiendo durante todo el sexenio, incluso lo condecoraba. Así que es algo muy grave. Felipe Calderón tendría que estar dando la cara en estos momentos ante el pueblo de México, no refugiado, no escondido en España, y pues destacar también que hoy en día la Fiscalía de Estados Unidos está colocando a Genaro García Luna al nivel de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien le dieron cadena perpetua y fue el gran policía consentido desde los tiempos de Vicente Fox y que también tenía sus redes de complicidad con periodistas que lo iban a ver, que lo apapachaban, había intercambio de apapachos, había contratos de por medio y por eso las imágenes que están ahí para la historia de García Luna en su búnker con Loret, con Marín, con Ciro Gómez Leiva. Entonces hay mucho que decir sobre lo que significó lo de García Luna. Algunos comentan, lo que pasa es que son puros narcotraficantes que lo imputan. Hay que recordar que aquí en México, durante el sexenio de Calderón, hubo funcionarios de la Policía Federal que fueron a ver a Felipe Calderón, que le escribieron cartas advirtiéndole de lo que hacía Genaro García Luna. Entonces, no solo es que criminales como el propio Rey Zambada hayan dicho que le entregaron maletas de chorizo llenas de dólares, obviamente estos dólares todavía con rastros de cocaína, sino es el tema de cómo algunos de su círculo cercano pues tuvieron que romper con él precisamente porque no era algo que se pudiera esconder estas complicidades de García Luna con el crimen. Y no solamente las complicidades, sino también los montajes. Hoy es 19 de septiembre, muchos recuerdan el telemontaje que se creó en tiempo real de la niña Frida Sofía, por cierto, toda esa historia conducida por Carlos Loret de Mola, a quien haces referencia. Me llama mucho la atención dos cosas va en el sentido de la pregunta. Los personajes que se han traído esta semana para tratar de ganar el post-debate reforma judicial, porque el propio García Luna a través de esta carta que envía a sus abogados y que filtra, por cierto, la esposa de García Luna a los medios, pues básicamente sirve como vehículo para atacar la ya aprobada reforma judicial, pero no solamente el propio García Luna, sino también el propio Ernesto Zedillo Ponce de León. En términos jurídicos, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos estén pidiendo los fiscales cadena perpetua para este señor, pero la justicia mexicana pues le esté descongelando las cuentas bancarias a sus familiares? Exactamente, por eso ellos dicen que el Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, no debe tocarse, porque en efecto es una vergüenza internacional que mientras estamos ya en la antesala de que sea declarado, pues no, ya fue declarado culpable, pero mientras estamos en la antesala de que le decreten la cadena perpetua a García Luna, al mismo tiempo hay jueces maniobrando para que García Luna siga teniendo acceso a millones. En este caso, bien refieres, le están descongelando cuentas a la esposa. Eso sucedió mientras él era encontrado culpable. Eso por un lado.
y por el otro, pues tenemos a un Ernesto Zedillo que critica la reforma al Poder Judicial, que no tiene cara, que él quitó a los 26 ministros que quiso, los jubiló. Lo de Diego Valadez también es una vergüenza. Estuvo 7 meses como ministro de Salinas. Hoy en día tiene acceso a 250,000 pesos mensuales, camionetotas, escoltas, choferes. Por eso dice, me da escalofrío esa reforma judicial. Pues sin duda, ¿cómo no le va a dar escalofrío lo que está en juego para sus intereses personales? Pero sí son hilos conductores de esta delincuencia de cuello blanco y organizada que tiene aún en el Poder Judicial pues la posibilidad de darle la vuelta a las cosas. O sea, es muy claro que si analizamos de fondo el tema de la reforma, la implicación es ponerle un clavo al ataúd del régimen neoliberal. Eso es lo que está en juego. Por eso resucitaron a Ernesto Zedillo, cual las momias de Guanajuato, y yo solo esperaría que ahora apareciera Carlos Salinas en el Zócalo haciendo otra huelga de hambre, diciendo que si no se le da marcha atrás a ese proceso, pues él estaría dispuesto a entregar la vida. Hay en ese sentido mucho en juego, y en cierto sentido, pues había pasado desapercibido el Poder Judicial, como si no existiera la transformación. No se enteraron los jueces, magistrados, ministros. Hay que recordar que desde hace un par de años o 3 años el presidente decía, ojalá que se transformen al interior, que ellos mismos propongan una reforma. Hicieron caso omiso y bueno, pues ideó López Obrador el plan C y ahora estamos en donde estamos, ya con la mayoría calificada y con la reforma judicial aprobada, estimado Manuel. En cuanto nos confirmaron que ibas a estar con nosotros el día de hoy, querido Jorge, le pedí encarecidamente a producción escarbar ahí un reportaje del baúl de los recuerdos, porque va muy concatenado en torno al regreso esporádico de Ernesto Zedillo Ponce de León. Si te parece, me gustaría que escucháramos este audiovisual. Asesinaron a 45 hombres, mujeres y niños tzotziles que rezaban en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló. Las víctimas de esta matanza eran miembros de la organización de las abejas, quienes huían de grupos armados financiados por políticos locales. Aquí trabajando, pues, como comemos. ¿Aquí duermen todos? Sí, cada familiares aquí quedan, pues. ¿No se les enferman mucho los niños? Pues un poquito, hay un poco, las calenturas, de tanto frío, así como estamos así. Y hay unas gentes pues grandes que tienen calentura ahorita. Pues yo creo que no vino acá, están allá cerca de la carretera. Los camiones de los priistas de los chorros vinieron con sus armas y cuando hubo un enfrentamiento allá por Majomut y después iba yo a salir, por eso yo no vivo ya en mi casa, estoy ¿Desplazado? Sí, desplazado con mis esposas. ¿De apoyo? Sí, vas de apoyo como miembro de este TLN, sí, es que así llamamos nosotros, sí. Entonces como los periodistas pues es otra parte, como que no quieren pues esa organización, los periodistas, entonces lo quieren acabar. ¿Cómo lo quieren acabar los periodistas? Pues, con arma pues sí, así hacen pues los periodistas, sí. Bien, muchas gracias. Sí, o 3 horas. Sí, ¿y a qué hora se vinieron de allá para acá? Bueno, salimos de noche. ¿De noche? Sí. ¿Con este camino? Sí. Salimos. ¿Por qué salieron? Porque los priistas andan tirando balas allá en nuestra comunidad, andan amenazando a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la sociedad civil. Nosotros no queremos guerra. No queremos que la gente se mate. ¿Se llaman abejas? Sí, sociedad civil, las abejas. Las abejas. Sí. Ajá. Nosotros no queremos que se maten entre campesinos. Nosotros no queremos matar a nuestros compañeros. ¿Quiénes son los que están matando a los compañeros? Son los priistas. Sí. ¿Esos cómo les dicen? ¿Tienen algún nombre? ¿Chinchulines o paz y justicia o cómo? No, son las guardias blancas. Fueron muy pocos los periodistas, contados con los dedos de la mano, que le dieron una cobertura
en el lugar de los hechos y voz a la gente después de la matanza de Acteal. Y uno de esos periodistas fue tu papá, Jorge. Sí. El regreso de Zedillo, creo que, digo, para la mayoría de nosotros es indignante, pero bajo tu piel, querido Jorge, creo que debe de tener otra connotación. Sí, porque fueron los tiempos de la persecución en contra de mi padre. Mira, me enchina la piel esto que pones, porque de entrada hay que reconocer que Ricardo Rocha era un chingonazo, hacía unos grandes reportajes, siempre le gustaba dejar la comodidad del escritorio. Yo no recuerdo que Jacobo Zabludovsky haya hecho algún reportaje así, o Carmen Aristegui, aquellos que se han sentido las vacas sagradas, y que en cierto sentido lo fueron por la importancia que les daban ciertos medios de comunicación. Y hay que recordar que pues antes lo que sucedía en el Canal 2 era prácticamente lo que sucedía en términos periodísticos, porque no había pluralidad, no había apertura. Y en este caso, pues se refleja claramente que se pudo haber evitado la matanza de Acteal. Y obviamente con estos reportajes también está el de Aguas Blancas, reportajes que la verdad mi papá con mucha valentía en los tiempos de Televisa, en donde había una verticalidad, una cerrazón, pues él llegaba y los editaba, y prácticamente calientitos los metía hacia su programa, porque decía, si alguien se entera de lo que fuimos a hacer, a grabar, nos van a censurar. La censura previa en Televisa era a rajatabla, y bueno, pues estos son los tiempos en donde el PRI autoritario estaba en su máximo esplendor. También recientemente en la mañanera se puso la gráfica de cuántos senadores había de oposición en estos tiempos, porque Zedillo ahora critica la llamada sobrerepresentación, pero en esos tiempos, si sumamos el PRI y el PAN, que además estaban de la mano, lo han estado ahora, lo estuvieron siempre, eran 120 senadores que tenían entre el PRI y el PAN, solamente 8 del PRD. Entonces había una verticalidad. Esto valió en su momento que estos reportajes que sacaba mi señor padre, pues era desde castigos, vas a salir del aire algunas semanas. Hay que destacar que mi papá tuvo la habilidad de tener una relación directa con Emilio Azcárraga, el Tigre, que era un hombre bastante inteligente. Entonces la gente de Jacobo se enojaba mucho y el propio Jacobo cuando sacaba este tipo de reportajes, lo mandaban a la congeladora. Me acuerdo yo, muy pequeño, que nos vamos a ir de vacaciones. Ah, caray, y así o sea, en calendario escolar, como por qué, si no hay vacaciones ahorita. No, pues hay que aprovechar porque me cepillaron 2 o 3 semanas por haber sacado esto, y era un acto de valentía. Pero qué bueno que lo sacas, porque nos remite a ese pasado muy autoritario, que ahora hablan estos personajes como si realmente les hubiera preocupado el pueblo, como si realmente hubieran sido demócratas. Fueron unos rufianes autoritarios, ladrones. Además, Zedillo nos dejó lo del Fobaproa, que seguimos pagando 3 billones de pesos a fondo perdido para rescatar a sus amigos banqueros, y algunos todavía lo tienen como gurú de la economía, ¿no? Dicen, no, es que nos rescató a México. No, hay que recordar que ahí quien nos rescató fue Estados Unidos. Como entre Salinas y Zedillo se llevaron al borde de la economía, la quebraron, Estados Unidos le tuvo que entrar. Dijo, yo no me puedo permitir un país tan debilitado, y nos dieron, creo que 20,000 millones de dólares para salir del atolladero. Y lo que hacían ellos, en lugar de rescatar al pueblo, pues andaban rescatando a los banqueros. No más, ahí nomás. A ver, Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo consideras que se encuentra en este momento la salud periodística de México, ya pasada la elección? Eres muy dado a compartir fragmentos de lo que suele suceder en las mesas de Atypical TV, y por ti luego nos enteramos de cada cosa que se dice en esas mesas, que pues uno quiere tomar con humor, pero luego hay gente como Beatriz Pajes que de veras lo dice con una solidez y con una seriedad, que lo dicen totalmente en serio. Pero hay otra gente que pues trata de lucrar con la bandera de la censura. Por eso me parece importante este testimonio, porque la neocensura en tiempos de la 4T es irse de la hora de opinar a Latinos,
o es cambiar de una televisora a nivel nacional a un programa estelar radiofónico. Entonces, preguntarte qué opinas de la salud periodística en general, tanto en medios tradicionales como en las redes sociales, cómo has visto que haya evolucionado y si crees que se va a mantener así durante la era Sheinbaum o va a cambiar. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que todavía está por verse, pero si me pides que anticipadamente te pueda manifestar qué escenarios están ahí a la vista de todos, lo que observo es que los medios tradicionales, la radio, la televisión, Televisa, Azteca, lo que están haciendo es una serie de cambios gatopardos, porque bien refieres. O sea, Mario Amparo Casar, por ejemplo, sale de Radio Fórmula y seguramente la vamos a ver en Latinos. Entonces, andan rotando entre los mismos medios como si fueran jugadores de equipos de fútbol cuyos dueños son las mismas televisoras. O sea, se andan prestando jugadores y básicamente tratan de simular diciendo aquí, sobre todo ante su audiencia, puede haber algo distinto, pero en el caso de la hora de opinar, Leo Zuckerman, sacan a Aguilar Camín, eventualmente también sacaron a Sarmiento de este programa de opinión en Televisa, pero meten a perfiles similares. Entonces, yo creo que son cambios gatopardos. ¿Qué es el gatopardismo? Cambiar, pero que todo siga igual, porque la añoranza es que llegue, en este caso, una presidenta que pudiera pactar con ellos, pero como no va a suceder, se van a quedar con las ganas. Lo que sí es que estos perfiles, que son los representantes de los medios de comunicación y los dueños de los medios, añoran eso, la dictadura perfecta, en donde, como Aguilar Camín lo confesó, había papachos y siguen muy desorientados, porque como tenemos un sistema presidencialista, mucho gira en torno al presidente en este país, los medios te firmarían, así como lo hicieron en 2011, te firmarían el silencio siempre y cuando tú les entregaras unos contratos, y claro que eso es lo que quieren en el fondo, pero andan desorientados, ya no saben ni por dónde. Bueno, ¿qué tal que quitamos a este, pero metemos a alguien que es de nuestro mismo equipo, le damos la vuelta? Y en ese sentido, pues yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum va a seguir por la misma línea de la 4T, de no tienes por qué estar pactando con medios, dándoles contratos que no les corresponden para aeropuertos, no tienes por qué consentir a Krause para que escriba tweets favorables, como por qué le debes de dar dinero público, por qué le tienes que comprar a ese señor sus revistas, solo para que pues diga que vas muy bien, y ya no son necesarios, porque antes sí eran una suerte de monopolios ellos mismos, ¿no? Porque como no había redes sociales, entonces, pues sí, lo que se escribía en sus revistas, lo que se escribía en algunos periódicos, pues era indispensable para el régimen tener bien acorde, alineados a quienes ahí aparecían. Pero ahora sí que benditas redes sociales, benditos programas como el tuyo, y creo que nos queda como sociedad civil, como comunicadores, esa gran responsabilidad de seguir empujando para que no caigamos en los esquemas anteriores, ¿no? Correcto. Querido Jorge Armando, para finalizar, escribiste hace unos días un tuit que la verdad nos puso muy triste a la mayoría de nosotros. Se cierra un ciclo en los medios públicos y cierras tú también un ciclo con este programa que, pues, a mi gusto llegó bastante tarde, Mañanera 360, que creo que debió de haber estado desde el día 1 del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero que rápidamente, al principio con Azul Alzaga, ya eventualmente con tu conducción, pues logró posicionarse de manera bastante oportuna, tanto en medios públicos como dentro de las propias redes sociales, y has anunciado que pues una vez termine el sexenio, tú también vas a cerrar ese ciclo en Mañanera 360. Pero pues como uno es chismoso profesional y es lo que nos ha puesto de mote el presidente López Obrador, he de decir que me llamó mucho la atención que fueras a cubrir estas conferencias de transición de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y como tenemos ojos en muchos lados, pues también sostuviste una conversación con la presidenta
Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, me gustaría saber profesionalmente qué sigue para ti, si vamos a verte pronto en nuevos proyectos, qué sigue para Jorge Armando Rocha. Mira, gracias por la pregunta. Profesionalmente sigue que voy a continuar por el mismo camino. Afortunadamente también tengo buena presencia en redes sociales, en TikTok, en X, con todo y que de pronto nos bajan cuentas, nos censuran en YouTube. Entonces vamos a seguirle. Voy a continuar siendo el mismo con las convicciones, con el empuje, con la parte informativa y vamos a ver. Mira, no tengo mucha claridad de lo que pueda venir. Sí, algunas pistas, me guardaría algo para que ya tengamos en concreto, si quieres lo comparto contigo, pero bueno, en efecto, en el caso de la presidenta sabe que cuenta conmigo y si se abre un proyecto en los medios públicos o en medios privados o podemos seguir haciendo nuestro trabajo en cualquier otra trinchera con esta convicción de apoyo, lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que te puedo remarcar es que pues seguimos apoyando a la causa sin falsas neutralidades, como diría nuestro querido Helguera. Nosotros estamos con una convicción plena de que este país tenía que cambiar, tenía que transformarse. O con izquierdismos temporales, porque ha habido de repente cada bandazo. Sí, exactamente. Pues es el fenómeno de varios que se quieren subir al caballo ganador, al camión ganador. Dices, oye, ¿tú desde cuándo? Bueno, ¿qué tal Jones? ¿No? O sea, y hay varios políticos o comunicadores, ¿no? Que no, yo ya... las convicciones van a seguir. Entonces, independientemente de entrada, pues fuerte con las redes, con nuestra presencia dentro de la conversación pública, ¿no? Tú sabes que pues a ti, a mí, a varios nos toca ser parte de la conversación pública, estar incidiendo y debatiendo, contrastando y argumentando y dando la batalla informativa, ¿no? Correcto. Jorge Armando Rocha, te agradezco cada minuto de tu valioso tiempo para conversar con un servidor y con una audiencia de Reporteros MX. Te pido por favor que nos compartas tus redes justamente para estar atento de lo que sigue en toda tu cobertura informativa. Muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias, querido Manuel, un placer. En TikTok estoy como Jorge Armando Rocha-bajo. En X me parece que va por ahí también. Jorge Armando Rocha, Jorge Armando R-bajo. También mi canal de YouTube se llama Jorge Armando Rocha, así que ahí estamos de forma permanente. Un abrazo y gracias a toda la audiencia. Gracias, Manuel, gracias a este gran canal. Cuídense mucho. Hecho, Jorge, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo.